Estamos grabando. Ministro Rubiera, estos micrófonos ya son suyos. Amén. Ahí. Dios le bendiga a todos. Paz del Eterno para todos y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Estamos acá, como todos los viernes, del seminario, y no queremos perder el hilo. Este seminario es de oración. Este seminario es de oración, con el objetivo de que aprendamos a orar con el espíritu, pero también orar con el entendimiento. Entonces, estamos hablando en los temas que tienen que ver con la parte cognitiva y también con la parte espiritual. Estamos en el área de los pensamientos. El viernes pasado estuvimos hablando sobre el pensamiento sistémico y necesitamos comprender la importancia de este pensamiento para toda la iglesia. Necesitamos comprender la importancia del pensamiento sistémico para toda la iglesia, ya que tenemos que ir ampliando nuestros horizontes para que podamos entender que nosotros sí podemos, cambiar. Dentro de este seminario vamos a aprender sobre los diferentes tipos de mente, sobre los diferentes estados de la mente, sobre los diferentes tipos de pensamiento y sobre los diferentes líneas de pensamiento. En eso es que estamos. Alabado sea el nombre del Rey. Saray, dile a Génesis que le envíe el link al varón, a Jefferson, o a tu mamá que se lo envíe, que me está escribiendo aquí. Bien, entonces, ¿qué le digo, mis amados hermanos? Vamos a terminar el pensamiento sistémico o el pensamiento sistemático. Vamos a terminarlo porque hablamos sobre la importancia de este pensamiento, las cualidades que tenía este pensamiento, que el pensamiento sistemático es un pensamiento que cuando se acerca a algo o está en contacto con algo, quiere comprender, entender sobre todo lo que él ha tocado, sobre todo lo que él se ha acercado. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay y que le gane el dolor de lo que le busca. Ahora, se comienza trabajando a un nivel. Saray, se comienza trabajando a un nivel cuando Dios insemina en el hombre una pequeña semilla de fe. Y esa pequeña semilla de fe se va germinando y se va ejercitando hasta que esta fe va creciendo. Saray. Entonces, necesitamos dentro de todo lo que nosotros, el tiempo que podamos dedicarle a nosotros poder ampliar nuestros horizontes, a nosotros poder ampliar todo lo que tiene que ver con una línea de pensamiento que vaya afín con la voluntad de Dios. Hablamos de que este pensamiento era el pensamiento que tenían los escritores, el que tenían los traductores, el pensamiento que tenían los apóstoles, el pensamiento que tenían los rabinos, el pensamiento que tenían los sabios. Este tipo de pensamiento es el pensamiento que nos acerca a la verdad. Ahora, un pensamiento como este es el pensamiento también que utilizan los médicos. Es el pensamiento que utilizan los médicos porque el médico está en contacto con la enfermedad, pero también está en contacto con la salud. Los médicos no simplemente son para sanar enfermedades, sino también para prevenirlas. Entonces, ese mismo pensamiento lo tienen los genetistas, lo tienen los ingenieros, lo tienen los ingenieros mecánicos que hacen ingeniería inversa y cuántas cosas. Todo eso podemos comprender. Algo que quiero que tengamos en cuenta es que este seminario tiene un objetivo
tiene un objetivo de traerles a ustedes herramientas que le puedan servir instantáneamente, que las podamos poner en práctica, que las podamos sacarle el mayor beneficio a todas estas cosas. Este es el objetivo del seminario, no simplemente traerle información, sino traerle todo lo que usted necesite para que pueda desarrollar su ministerio, desarrollar su vida. Este tipo de pensamiento es necesario dentro de todo aquel que profesa la fe en Cristo. Ahora, hablamos y recapitulamos de que existen dos líneas de pensamiento, la vertical y la horizontal. De que existen dentro de los tipos de pensamiento, existen también los estados en el que se encuentra la mente. Recapitulando de nuevo. Y dentro de los estados que puede tener la mente, entonces hay una combinación del tipo de pensamiento con el estado de la mente del individuo y de en qué línea de pensamiento va a utilizar. Algo que quiero que comprendamos, que le hablé al final del video pasado sobre la ingeniería social y sobre la reingeniería social. Vamos a hablar primero sobre lo social, sobre lo humano, y luego vamos a entrar en lo eclesiástico. La ingeniería social lo que hace es que hace un diseño de la sociedad y le da las pautas a la sociedad para que la sociedad camine en pos de lo que las naciones, las asociaciones se han propuesto. Con el objetivo de que supuestamente se mejore. Algo que quiero que tengamos en cuenta es esto. Un pensamiento sistémico no simplemente lo van a utilizar los creyentes, sino también lo van a utilizar todo el que sea un ser humano. Por eso le decía que hay veces que hay gente que está en la iglesia y dicen que ellos no son de este mundo. Entonces se sienten extraterrestres porque lo toman de una manera totalmente literal. Entonces, los políticos, los sociólogos, los ingenieros sociales utilizan el pensamiento sistémico con el objetivo de orientar los pueblos y las naciones para enrumbarlos. Por aquí es que vamos, por aquí es que necesitamos, es por lo que necesitamos. Entonces, cada país pertenece a una asociación, a un gremio, a un conjunto de países, a una liga, que estos se juntan, como son la Liga de las Naciones Unidas, que son los que se encuentran a la vanguardia para legislar lo que se necesita. ¿Para dónde va a ir el mundo caminando? Tanto para bien como para mal. Vemos algo en este sistema, que las Naciones Unidas está agrupada donde están casi todos los países del mundo, son miembros de las naciones. Y ellos son los que trazan la pauta en materia de salud. Por eso está la OMS, por eso está la UNICEF, que son codependencia de las Naciones Unidas. Ellos son los que están llamados a regir todo lo que tiene que ver con el desarrollo, para bien o para mal. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social es la ciencia o es la práctica de diseñar
los modelos de naciones, la forma, con el micrófono abierto, la forma de por donde ellos quieren enrumbar los países. ¿Por qué digo para bien o para mal? Porque este sistema de desarrollo tiene sus ventajas y sus desventajas para los países que son más pequeños y que son más vulnerables. Entonces, siempre el pensamiento sistémico, si está utilizado dentro de un parámetro político, siempre va a haber ventajas y desventajas. Entonces, como no estoy dando una clase de sociología, como no estoy dando una clase de política, voy a ser un poco aéreo en esto. Pero quiero cerrar el ciclo con esto que le voy a decir. La ingeniería social que se hizo para Latinoamérica comenzó desde el principio de los años 60. Comenzó desde el principio de los años 60, cuando se vio a Latinoamérica con un gran porcentaje, con un gran potencial de muchas cosas. Entonces, los países desarrollados tienen sus inversiones, tienen sus ayudas, pero los más beneficiados no son los países pequeños, son los países grandes, que son los que trazan la línea y trazan las pautas. ¿A través de qué? A través de un pensamiento sistémico. Entonces, este mismo pensamiento que hace la ingeniería social llega al nivel donde los latinos y los países subdesarrollados siempre van a estar en subdesarrollado. Ya se le llama subdesarrollado, si no se le llama países en vía de desarrollo. Pero entonces hay otra cosa que se le llama la reingeniería social, que es donde se vuelve otra vez y se reajusta los proyectos de nación y los proyectos de mundo. Un ejemplo de esto que le puedo dar sobre la reingeniería social, le voy a hablar sobre el aborto, parte de la reingeniería social de los últimos tiempos. Algo que parte de la reingeniería social utilizada por un pensamiento sistémico dentro de una mentalidad corrompida. Le puedo hablar del homosexualismo. Le puedo hablar del lesbianismo. Entonces, es algo común dentro de las leyes, que hay leyes que legislan, no simplemente que la legislan, sino que la promueven. Porque dentro de este tipo de pensamiento van a haber personas que van a tener una mente carnal, van a tener otros que van a tener una mente corrompida, van a tener otros que van a tener una mente entenebrecida, van a tener otros que van a tener una mente reprobada. Entonces, dependiendo del estado de mente en el que se encuentra la persona, es que va a ser una de estas cosas concernientes al homosexualismo. Primero, una persona con una mente carnal, lo primero es que va a aceptar esto, pero no lo va a promover. Una persona ya con una mente corrompida lo acepta, lo dice que lo respeta, pero no lo promueve. Ahora, una persona ya con una mentalidad más que corrompida, sino entenebrecida, que tiene su mente en tiniebla, entonces ya no simplemente lo acepta, no simplemente no lo discrimina, sino que se convierte en un portavoz en un defensor. Ahora, existen otras personas que tienen otro tipo de mente que está mucho más enferma todavía, que es una mente reprobada. Entonces ya ellos no simplemente lo ven, no simplemente lo aceptan, no simplemente lo promocionan, sino que también lo practican. Cuando estemos hablando de los
estados de la mente, vamos a ver todo esto de una manera mucho más amplia. Pero no quise entrar en lo que era el pensamiento sistémico sin explicarle que la reingeniería social utiliza un pensamiento sistémico, pero fundamentado dentro de un tipo de mentalidad para sacar ventaja de. Porque si el pensamiento sistémico, cuando la persona que tiene una línea de pensamiento horizontal, pero dentro de esa línea de pensamiento horizontal tenemos una mente entenebrecida, vamos a tener una amplitud para con el pensamiento que tenemos poder trabajar, pero dentro de las tinieblas. No así un pensamiento sistémico dentro de una persona que tenga una línea de pensamiento horizontal, y con esta línea de pensamiento horizontal y con una mente espiritual renovada va a fluir en un compromiso total con la verdad. Entonces, por eso necesitamos que los creyentes tengan que aprender algo. Y es a que en el día a día el creyente necesita ir consiguiendo las herramientas que lo puedan hacer subir un escalón cada día. Subir un escalón cada día para poder estar más cerca, en contacto con la verdad, conocer la verdad, entender la verdad, practicar la verdad y poder enseñar la verdad. Esta verdad es lo que va a traer consigo el crecimiento integral, porque el crecimiento integral es un crecimiento que va en todos los ámbitos de la vida cristiana. En todos los ámbitos. Si un cuerpo comienza a usted y le crece un brazo más que otro, tenemos un problema. Si una mano le crece más que la otra, tenemos problema. Si un pie le crece más que otro, tenemos problema. En Cristo, el hombre tiene que aprender a crecer integralmente. El hombre tiene que aprender a crecer integralmente en todos los sentidos. El hombre tiene que aprender a crecer espiritualmente, tiene que aprender a crecer cognitivamente, el hombre tiene que aprender a crecer espiritualmente, el hombre tiene que aprender a crecer económicamente. Entonces, todas estas cosas conllevan un estudio de las escrituras, porque todo está ahí, todo está en las escrituras. Ahora, para poder cerrar con lo que tiene que ver con la ingeniería y la reingeniería. Las iglesias o los ministros necesitan aprender sobre ingeniería social y sobre reingeniería social para poder corregir los males y los errores y para saber dónde vamos a encumbrar a la iglesia a través de un pensamiento sistémico si estuvimos caminando en tiniebla y hoy se nos abren los ojos del entendimiento. Necesitamos que por el compromiso que tenemos con la verdad no podemos decir cosas como estas. Es verdad, pero la verdad va a hacer más daño. La verdad no hace daño. Una pregunta. Tiene Cristo, lo hubiese dicho. Una pregunta. Ajá. Porque habló de crecer en 4 puntos, tanto espiritual como económicamente, como también en todos esos lados. Porque lo que se nos enseñó toda la vida es que una vez que viniéramos aquí, que dejáramos al mundo fuera. O sea, y se nos considera de hecho personas no gratas o enemigos de Dios. Si nosotros, eso que usted está planteando, no sería como una forma como de nosotros amar al mundo, porque el texto dice que el que ama al mundo, el amor del Padre
no tener. Si yo entonces estoy haciendo una ingeniería social del mundo y de todo eso, ¿eso no sería como una mezcla de eso? ¿O estaría yo doblando sin querer el concepto real que necesitamos entender? Ok. El apóstol Pablo le dijo a uno de lo que le escribió una carta: yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma. Si la prosperidad del cristiano va en proporción en cómo está su alma, estamos feos. Ya yo sé entonces por qué los evangélicos somos pobres. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente. La palabra mundo. Existen dos palabras para mundo. Dos palabras. Es la palabra cosmos y es la palabra sistemas. Cuando la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, está hablando de todo lo que tiene que ver con lo que es el cosmos, que fue lo que Dios creó. Ahora, los sistemas que el hombre pudo haber creado, todos los sistemas humanos, los sistemas políticos, los sistemas pecaminosos, los sistemas que el hombre creó, que pudo haber creado, traen consigo diferencias, ya que uno de los más grandes problemas que tiene la iglesia es que tenemos una mentalidad, ¿cómo lo digo? Tenemos una mentalidad de democracia dentro de un sistema teocrático, porque Dios no es democrático. Nunca Dios ha sido democrático. Dios no es un presidente. Dios no es un presidente, Él es un rey. Y el rey no necesita la opinión. Al rey, cuando usted se reúne con él, usted pide una audiencia y usted le hace preguntas, le plantea su problema, le plantea su situación. En una democracia, usted levanta la mano, tiene voz y tiene voto. En la democracia, el hombre lo que hace es que coopera con la democracia. En la teocracia o en el reinado, mejor dicho, el hombre lo que hace es que se sujeta. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que la iglesia le sirve al rey de reyes y señor de señores, pero con una mentalidad de democracia. Y por eso tenemos el rebú que nosotros tenemos hoy, donde cuando hablamos de reingeniería, es volver otra vez a lo que era desde el principio. Dios lo que está haciendo una reingeniería con el hombre, que lo quiere volver otra vez a traer a lo que el hombre era desde el principio, traerlo desde cero nuevamente. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que Dios no hace nada nuevo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Fíjense que lo que Dios va a hacer con el mundo va a ser lo que Adán destruyó allá. Cuando la Biblia habla de una nueva criatura, la Biblia lo que te está haciendo, lo que te está hablando de una similitud. Lo que te está viendo de hacer una posibilidad de que tú puedas hacer, vivir una vida que tú no conoces.
en Cristo. ¿El hombre va a volver a andar como andaba antes? Sí. ¿El hombre va a volver a andar en contacto como andaba con Dios, como andaba antes? Sí. ¿Los animales van a andar como andaba antes? Sí. Dios lo que quiere hacer es lo que el hombre destruyó desde el principio, lo va a volver a hacer. La reingeniería que se necesita hacer en la iglesia es volver al principio. Es volver otra vez al origen. Volver otra vez al origen. Muchas se salieron, pero otras nunca han sido bíblicas. Que se parece mucho, pero no es lo mismo. Pero necesitamos volver a las escrituras. Necesitamos predicar el Dios de las escrituras. Necesitamos enseñar las escrituras y necesitamos vivir las escrituras. O sea, volver otra vez. Esa reingeniería de la cual estoy hablando es que la iglesia vuelva a la Biblia. Que la iglesia abandone los cuentos de camino. Que la iglesia abandone los cuentos de vieja. Que la iglesia abandone el dramatismo y que entre realmente a lo que es lo bíblico. De hoy para mañana no, porque es un cambio paulatino. Es un cambio que necesitamos, pero necesitamos comprender que necesitamos un cambio. Y el cambio simplemente lo van a poder ver aquellos que se le abren los ojos del entendimiento y comienza a desarrollarse un pensamiento sistémico dentro de una línea de pensamiento lateral, porque dentro de una línea de pensamiento horizontal no se va a poder desarrollar el pensamiento sistémico más allá de las cuatro paredes de la religión. Y vamos a caer nuevamente en lo mismo. El hombre tiene muchas etapas en las que el hombre puede vivir. La miseria, la pobreza, la escasez, la solvencia, la abundancia y la sobreabundancia. Son las 6 etapas más o menos en las que puede pasar un creyente. Si yo me siento como creyente que le sirvo a Cristo, que conozco varios principios y yo vivo una vida todo el tiempo de miseria, tengo que comprender que la miseria tiene un límite. La pobreza tiene un límite. La escasez tiene un límite. La solvencia tiene un límite. La abundancia tiene un límite y la sobreabundancia no tiene límite. Entonces, si yo no tengo un pensamiento sistémico, nunca voy a poder entender cómo yo voy a poder salir de ese problema. Y simplemente me voy a quedar estancado, vegetando, dando vuelta en círculo, porque siempre voy a entender y voy a comprender que en el estado en el que yo encuentro es lo normal. Ahora, cuando se abren los ojos del entendimiento, que fue lo que le pasó al joven que le pidió la herencia a su papá, al hijo pródigo, y se fue. El tipo andaba caminando, brincando, con un pensamiento que lo vamos a explicar más hacia adelante. Tenía un pensamiento deliberativo. A mí hay que darme mi cuarto. Y se fue. Y cuando llegó allá, llegó el hombre, llegó el que me gusta. Cuando acabó todo, se le abrieron los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque tuvo un choque. Ese choque que tuvo hizo que él pudiera entender y comprender y decir: iré a donde mi padre, iré a donde mi papá, y le voy a pedir a mi padre que me perdone. 1, perdón. 2, mi padre tiene muchos jornaleros. Por lo menos que me trate como uno de ellos, porque él entendió de que ya su herencia la había gastado. Entonces pide ir donde su padre
para acercarse a su padre, porque ya se le abrieron los ojos del entendimiento. Entonces dice, no, yo voy a ir allá, pero ya le está claro de que él gastó todos los suyos. Pero ¿qué hizo que este individuo no pudiera abrir los ojos antes de él? Que estaba ofuscado en una línea, en un tipo de pensamiento, y cuando se vio en el suelo, cuando la crisis lo chocó, cuando se trayó en el trono de la gracia, entonces allá pudo comprender. Entonces, muchas personas están como el pródigo dentro del pueblo. Están como el pródigo dentro del pueblo. Viven en el pueblo, pero están apartados del Padre. Y necesitan volver a la cobertura del Padre a través de las Escrituras para que puedan disfrutar de los beneficios que tienen los hijos. Es muy difícil para mí hablar de este tipo de cosas, pero es necesario. Es necesario de que nosotros, que se nos han abierto los ojos del entendimiento, por lo menos lo tenemos como los chinos. Estamos viendo los celajes. Estamos viendo los celajes. Necesitamos que vayamos instruyendo a las personas que nos ha tocado formar, para que mañana la próxima generación no crezca con los males con los cuales nosotros crecimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que hace la falta de este tipo de pensamiento es que formamos a personas y lo formamos torcido, y luego entonces hay que enderezarlo. ¿No hubiese sido más fácil si desde el principio lo bien formado? Tenemos gente jorobado, tenemos personas con pie cojo, tenemos personas que andan con el cuello torcido. ¿No hubiese sido más cómodo, más fácil que genéticamente hubiesen salido formados con la verdad bíblica? Una pregunta, ministro. Primero tengo a Ernesto y está también aquí Teresa. Primero está Teresa. Teresa y Ernesto. Deben de ser preguntas, recuérdense, deben ser preguntas y que sean del tema, ¿ok? Y preguntas. Le voy a dar primero a Teresa para ser justo y después a Ernesto. Teresa. Hola, bendiciones, ¿cómo te está? Bien. La pregunta que yo tengo, basado a lo que está diciendo el maestro, si nosotros, como usted dice que nuestro padre es un rey, entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar nuestra identidad como perteneciente a un reino? ¿Y por qué la iglesia no está enseñando exactamente nuestro verdadero origen? ¿Y por qué? Es mucha pregunta al mismo tiempo. Es basado en lo que usted estaba diciendo. ¿Por qué entonces se ha distorsionado la doctrina o la enseñanza, no la doctrina, sino la enseñanza para nosotros poder caer a la restauración que Yeshua vino a hacer para nosotros? Entonces, esa es la pregunta que yo le tengo. ¿Por qué la iglesia, sabiendo el mensaje, lo tiene escondido y no quiere salir de la democracia y no nos lleva exactamente donde nosotros, como hijos de un rey, debemos seguir? Porque la enseñanza que se está enseñando totalmente equivocada. Entonces esa es la pregunta que yo le tenía. ¿Por qué razón tantos ministros que conocen la verdad, que conocen el verdadero evangelio, un evangelio que Yeshua trajo muy claro, que está en la palabra, porque de que Yeshua empezó a enseñar la palabra fue específicamente diciendo cuál es el evangelio que quiere que enseñe?
Amén. Primero, excelente pregunta. Hay algo que se llama la malformación. La malformación viene a causa de que nosotros tenemos una enseñanza por tradición, más que por formación. Es lo primero. La Biblia dice muchas cosas que la iglesia no entiende, que la misma iglesia la distorsionó. La distorsionaron los católicos y la distorsionaron los evangélicos. Primero, la enseñanza bíblica se hizo para el discipulado. Le voy a hablar con toda la honestidad. Voy a tratar de ser lo más honesto. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. El principal problema fue que el pueblo se despegó del texto judío, se despegó del formato judío y adoptó el formato griego, adoptó el formato católico. Ahí es donde vienen los grandes problemas. Nos despegamos del formato judío. Primero, a los judíos fue que se le dio la palabra. Los judíos son los guardas de la palabra. A ellos fue que se le dio. Juan capítulo 4 dice que la salvación viene de los judíos. Segundo, a quien se le escribió la palabra, específicamente los libros del Antiguo Testamento, fue a Israel. A ti te mando, oh Israel, que haga tal cosa. Y algunas leyes nos salpicaron a nosotros. Dentro del contexto del pensamiento que Dios tenía para todo el mundo. Porque antes de que estuviese todas estas cosas, Dios le dijo a Abraham que en ti iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Dios tenía un propósito con todo el mundo desde Adán. Ahora, los judíos tienen un formato que es la enseñanza por discipulado. Y como usted le llama, yo le llamo Jesús, usted le llama Yeshua, como Yeshua, cuando vino a la tierra, dijo una palabra: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Pero usted está dejando la palabra primero que él dijo. Antes de decir hagan discípulos, él dijo vayan y enseñen. Hay una palabra muy específica y dijo vaya y enseñen tal. Que yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál fue esa palabra que Yeshua dijo que nosotros debiéramos establecer por todas las naciones? Más adelante dice, hasta que ese mensaje no sea llevado por todas las naciones, yo no vengo. Entonces, ese es el mensaje. Fíjate algo. Cuando él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Corporán, ¿puedo hablar con libertad de eso aquí? Dejó la palabra. Era el verso. El tipo de evangelio, el que se va a enseñar. Ok. La palabra evangelio lo que significa es buena nueva. El evangelio del reino es el que se va a predicar. Él dijo, id y predicar el evangelio del reino. Lo primero que hizo Cristo, que cuando entró, dijo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se está acercando el presidente, no se está acercando el legislador, se está acercando el reino. Y siempre habló del reino. Y si habló de un reino, hay un rey. Y si habló de un rey, hay una ley. Y si habló de una ley, hay un legislador. Hay un grupo de personas que se tienen que sujetar al reino. Ahora, aparecieron un sinnúmero de personas con mentalidad de democracia
que lo que hicieron fue que modificaron la ley a través de la democracia. Y esa modificación de la ley es lo que ha traído el desastre que hoy tenemos. Cristo dijo, arrepentidos y convertidos, cambien de modo de pensar. Cristo dijo que se llevara el evangelio del reino. La iglesia evangélica tiene algo en la cabeza concerniente a lo que tiene que ver con la predicación. El evangelio se hizo para ser predicado a los inconversos. Y tenemos personas que ya son conversos, que tienen años siendo predicados en un círculo vicioso. Y sus ministros no se han dado cuenta que están dando vuelta en círculo y por eso su gente no crece. Porque están en un círculo vicioso recibiendo mensajitos y predicacioncitas de gente que están llamados para hacer un trabajo con los inconversos. Eso es uno. Entonces, si no tienen la capacidad de poder ver esta cosa, mucho menos van a tener la capacidad de poder ir al origen. Entonces, se necesita que la formación sea una formación apostólica, una formación bíblica. ¿Por qué? Marcos capítulo 16 solamente llega hasta el versículo 9, donde dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, o sea, es una añadidura. Hay que predicar el evangelio. Sí, necesitamos predicar el evangelio, pero el fundamento bíblico no está en la predicación. El fundamento bíblico está en hacer discípulos. El desastre que nosotros tenemos hoy es porque no hemos fundamentado la predicación. La iglesia ya conoce mucho sobre predicación, pero conoce poco sobre formación. Entonces, nadie que no ha sido discipulado puede salir a predicar. Bien, ministro, vamos a darle para ser justo, vamos a darle la pregunta a Ernesto, que tengo 3 manos levantadas. Okay. Y vamos a darle a Ernesto, después Jacqueline y después Alexander. Recuérdese que las preguntas son sobre el tipo de pensamiento sistémico y ahí hemos estado. O sea, no hemos entendido estas cosas que el ministro está enseñando porque a veces tenemos una línea vertical en vez de una horizontal para entender esto tal y como él lo está exponiendo. Tenemos el ministro Ernesto, después Jacqueline y después Alexander. Paz y bendiciones. No es una pregunta, sino que el ministro habló de las diferentes situaciones que se puede presentar en el hombre, como escasez, abundancia, pobreza, pero en la iglesia yo quisiera oír qué me dice el ministro con relación a lo que se ha enseñado en las iglesias, en las diferentes iglesias que yo he visitado y inclusive he predicado, con relación a lo que Jesús dijo de a los pobres lo tendrán. Entonces ya se ha inculcado esta enseñanza en las iglesias de que ya es algo normal el ser pobre, porque me gustó mucho lo que el ministro dijo, hay que crecer, y mencionó la pobreza. Quiero oír la opinión del ministro con relación a... Ok. La pobreza, dijimos que no es falta de dinero, la pobreza es un estado de la mente. Es un estado de la mente específicamente dentro de una línea de pensamiento vertical. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver? La iglesia se hizo abanderada de 2 cosas. La iglesia se hizo abanderada de la pobreza y se hizo abanderada de la ignorancia. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio ni es prosperidad, el evangelio de la prosperidad ni es prosperidad ni es evangelio. Hay mucha gente que utiliza con astucia las artimañas del error y lo que son atracadores a Biblia al mar. Son manipuladores, ladrones, salteadores que le sacan el dinero a la gente. Yo no creo en ese evangelio, porque eso ni es evangelio ni es prosperidad. Para mí eso es estafa, eso es robo. Pero tampoco creo en el evangelio del penitente, donde el individuo tiene que andar todo el tiempo orando por un par de zapatos y que el pastor ande en jipeta y que los feligreses anden en chancleta. Yo no creo eso. Por eso en la congregación yo me junto con los hermanos e enseño a los hermanos
y le inculco a los hermanos de que se necesita trabajar. Y yo soy el primero que doy el ejemplo. Soy el primero que tengo que dar el ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se sale de la pobreza si no es trabajando y tomando buenas decisiones y haciendo buenas inversiones? Hay gente que dentro de la iglesia no tiene la capacidad de poder coger un préstamo porque dicen, yo no me voy a meter en lío. Entonces, si están mirando al ministro que está desbaratado, que no tiene la capacidad de poder enseñarte que si tú vas a coger dinero prestado, tú vas a trabajar con el dinero del banco. Esto se le llama apalancamiento. Pero ¿cómo yo como ministro puedo comprender esto? Tengo que comprenderlo a través del estudio y a través de la formación. Si no, entonces, todas las personas siempre quieren ser una copia de su líder. Muchos líderes no han cruzado el umbral de la pobreza o del umbral de la miseria. Y cuando hay alguien que sale de ese umbral, tiene que salir corriendo de esa congregación porque lo tipifican de lo que sea. Que nosotros tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que alabar a Dios, que no es lo mismo alabar a Dios cuando la nevera está llena que cuando la nevera está vacía. Pero ¿y qué rayo tiene que ver que la nevera esté llena y que la nevera esté vacía? Es que es un asunto donde vamos condicionando a la gente a que vivan el evangelio del penitente. Y eso no es así. Entonces, necesitamos la iglesia, señores. Necesita una reestructuración completa a través de la palabra, a través de lo bíblico, a través del cumplimiento, a través de la enseñanza bíblica. Se prospera económicamente. Pero hay algo que quiero que entiendan. ¿Por qué los evangélicos son pobres? En su gran mayoría. Hacen actividad los sábados. Wow. Hacen actividad a las 2 de la tarde. Y el que no va a la actividad es tildado de carnal. Pero ¿y el padre de familia está trabajando a esa hora? Nada más van a estar las mujeres. Porque es que no han podido sopesar ciertas situaciones donde se necesita un equilibrio sobre lo que es ser espiritual. La iglesia tiene un problema raro concerniente a lo que es ser espiritual. Entonces asociamos el ser espiritual con el tal mal, con el tal en olla, con el tal en mala, con el tal de granado, con estar sin ni uno, con estar metido en lío. O sea, Abraham era pobre. Es más, yo me voy más para allá. Jesús era pobre. El apóstol Pablo era pobre. ¿Por qué José de Arimatea estaba ahí en el grupo y nunca fue rechazado? La iglesia, con un pensamiento vertical, expulsó a los ricos o a la gente pudiente y lo expulsó y tuvieron que ir a volar. ¿Pero por qué? Porque no tenían la capacidad de poder soportar un grupo de gente que tenía un nivel académico por encima del promedio. Entonces, este mismo sistema de mente vertical, con una baja capacidad cognitiva, comienza a crear leyes y comienza a hacer reformas totalmente contrarias a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo los evangélicos no van a ser pobres? Bueno, ministro, para ser justo, déjeme darle a Jacqueline. Está Jacqueline y después Alexander. Jacqueline, adelante. Jacqueline. Deja ver si me acuerdo porque ya se me han ido por otro lado. Que tú no vas a hablar tuyo. Él dijo que la iglesia necesita volver a enseñar el principio, lo que era el hombre al principio. Entonces, ¿qué tanto es que se ha tergiversado que ya no se enseña
lo que era el hombre al principio. Ok. Dios quiere volver a llevar al hombre desde el principio. Fue lo que dije. Y la iglesia tiene que ir a sus orígenes, a sus principios, que es la doctrina bíblica apostólica. Es la doctrina que enseñaron los apóstoles, que Cristo le inspiró. Ahí es que necesitamos volver al origen, al principio. ¿Qué hicieron los apóstoles? Cuando levantaban una iglesia, iban y mandaban ancianos para que no se predicara otra doctrina diferente. Para que no se predicara otra doctrina diferente. ¿Cuánto se separó la iglesia de lo bíblico? Te voy a decir cuánto se separó. Se separó como una piscina completa dentro de 2 goticas de la verdad bíblica. El dogma arropó la verdad bíblica. El dogma arropó la verdad bíblica. Estamos hablando de un 98%, un 98%. En un 98%, la gran cosas que se enseñan en la iglesia son dogmas. Dogmas. Y tenemos tanta situación con el dogma que cuando alguien va y nos enseña algo que tiene que ver con lo bíblico, lo aqueroseamos, lo expulsamos, lo satanizamos, incluyendo la misma verdad. Incluyendo a la misma verdad. Necesitamos volver al origen. Ahora, hoy está el problema. Yo, como ministro, me tocó una etapa. Yo dije, yo no voy a predicar. Corporán es testigo que nosotros estábamos de delincuencia en delincuencia, predicando de iglesia en iglesia. Siempre andábamos juntos. Siempre estábamos para aquí. Siempre estábamos para allá. Cuando entonces llegó el momento de que hubo una confrontación, que me choqué con la verdad, una pregunta que me hicieron simplemente, que me la hizo Corporal. Una simple pregunta. Me choqué con la verdad. Y una simple pregunta. Y una simple respuesta me hicieron recapacitar totalmente mi vida. Tú busca los nombres de los 5 maridos de la mujer samaritana. ¿Estás volviéndote loco? Sí, están ahí, búscalo. Hasta que lo encontré. ¿Tú has predicado de eso? Sí. ¿Y qué tú vas a hacer con todo el disparate que tú predicaste con eso? Tuve que sentarme desde cero y decir, no predico más. Yo me voy a sentar a capacitarme. Y me senté. Comencé a capacitarme. Cuando iba capacitándome, estudiando la Biblia por tema, aprendiendo, no estudiándola, me senté a estudiar con maestros. Uno de los grandes mentores, mi hermano Carlos Corporán, mi hermano, a quien amo, respeto y estimo, al maestro José Briceño, fueron parte fundamental en la formación. Y todavía nosotros nos estamos formando. Corporán todavía se está formando. Los otros todavía se están formando. ¿Por qué? Porque nunca va a terminar. Pero eso lo hice yo. Yo lo hice yo como ministro. Yo me voy a sentar. Y yo de lo único que voy a predicar es de lo que verdaderamente sea bíblico y de lo que verdaderamente sea escritural. El dogma, no vamos para allá. Ministro, revisamos la doctrina cristiana. Voy aquí. Está Alexander y después está Andrés Corporán. Tienen preguntas, faltan 5 minutos, o vamos a dividir el tiempo porque sería bueno que usted hiciera un resumen al final de la importancia de lo que es que nosotros utilicemos el pensamiento sistémico. O sea,
son dos programas que ya van y es muy importante que nosotros entendamos la importancia de que nosotros tengamos un pensamiento sistémico, de que nosotros conozcamos todas las partes, que lo que se da es que casi siempre alguien viene y Dios lo usa en un don y la persona que tiene el don piensa que es maestro de todo y empieza a enseñar de todo sin tomar en cuenta que lo que tiene es un don y es experto en un don. Entonces hubieron muchos evangelistas que hicieron mucho daño con eso. Como sanaban tanto enfermos, entonces todo lo que ellos decían supuestamente era verdad y lo único que tenían era un don que levantaban los enfermos, el don que Dios les dio, pero después no eran maestros, pero después enseñaron y dijeron y doblaron mucho. Ya miren que el ministro está hablando de un 98% que el dogma se fue sobre la verdad bíblica. Pero vámonos con Alexander. Saludos, Dios le bendiga. Hablando del crecimiento integral de la iglesia desde el principio se opuso a los negocios, una época que fue la época oscura, que vino el Renacimiento, donde la iglesia prohibió que se comercializara, porque ellos, como que Jesús le entró a fuetazo a los contes del templo, y dijo, bueno, comercié pecado, no queremos que se negocie. Tienen problemas de sangre con Iglesia. Yo recuerdo que se utilizaba un texto mucho que se decía que es más difícil que entre, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. O sea, ¿por qué no? O sea, ese texto, por si alguien tiene alguna decía ese texto. Ok. Se institucionalizó mucho la pobreza. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien, te escuchamos bien. A él que se le cortó el sonido. Ok. La Biblia, lo primero que nosotros hicimos, abanderado de la pobreza. ¿Verdad? Nos hicimos abanderado de la pobreza y abanderado de la ignorancia. Sacamos textos fuera de contextos y expulsamos, le quitamos, le coartamos la posibilidad a los ricos de que se salvaran. Pero quiero que entiendan una cosa, que con la riqueza va conjuntamente la educación. O sea, el acceso a la educación de calidad. Los ricos tienen una educación de calidad mucho mejor que la que tenemos los pobres. Por eso, Harvard es Harvard. Por eso Yale es Yale. Por eso Oxford es Oxford. Pero para un pobre poder ir allá tiene que ser muy bueno el tipo para conseguir una beca, para poder ir. Sin embargo, los ricos necesitan un nivel académico, pero van por su dinero. Entonces, la pobreza y la educación van de la mano, ¿eh? No le quiero decir el coeficiente intelectual, porque el IQ de la persona, eso es algo innato del individuo. Pero las oportunidades no son las mismas. Entonces, es más fácil entrar un rico, es más fácil entrar un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. El ojo de una aguja era una puerta pequeña que se dejaba a las puertas de la ciudad. Cuando entonces los camellos iban a entrar, le daba trabajo porque era una puerta chiquitica. Era más fácil que un camello entrara en el ojo de una aguja, era el ojo de aguja que se le llamaba la puerta, que un rico en el reino de los cielos. No hay forma que un camello entre en el ojo de una aguja. Entonces nos fuimos a lo literal y ahí decimos, no, es que un camello no pasa por el ojo de una aguja. Entonces, coartamos totalmente la posibilidad de que la persona que tengan dinero entre, pero mucho menos en que la persona pueda conseguir riqueza estando dentro del pueblo de Dios, trabajando, ¿eh? Siempre lo tildamos de mundano, siempre lo tildamos de bandido, siempre lo tildamos de que no le es fiel a Dios. Ministro, Padre Dios, son las 11. Vámonos con Andrés con la última pregunta y tengo a William con una pregunta también ahí. Después de Miguel,
Está Quilan con una pregunta, sabe que son las 11, pero trata y tiene que hacer la importancia de que utilicemos el pensamiento sistémico. Andrés, ahí está bien. Carlos, buenas noches y bendiciones para todos. Voy a hacer un énfasis sobre lo que dijo Jacqueline ahorita, de por qué no hemos desviado desde el origen de las cosas que creó Dios. Yo creo particularmente que sí se ha perdido el origen, porque yo recuerdo en mis tiempos cuando decían Juan el vecino es evangélico, había un respeto muy grande que había, y tú sabes, Calvo, tú te criaste allá en el campo nosotros, y tú te acuerdas cómo eran las cosas, cómo crió mi mamá a 9 hijos. Tú sabías bien cómo mi mamá, que era bastante difícil, pero era muy justa. Amén. Era dura, pero muy justa. Entonces, esas son las cosas que se han perdido en el mundo. Ya no hay respeto, no existe eso. Ya ningún ser humano, una gente mayor puede corregir a un muchacho. Es difícil. Ya eso no se ve. Entonces, yo creo que por ahí anda la debacle del mundo, que ya el respeto se ha perdido. Y haciendo un poquito de énfasis sobre lo que dijo Jacqueline ahorita, la pregunta al ministro Rubiera. Era cuánto yo quería comentar, Carlos. Muy bueno tu aporte, muy bueno. Tenemos a Quilan que tiene una pregunta y ahí el ministro le responde y después dice la importancia de que usemos el pensamiento sistémico. Sí, bendición, que la paz de Dios esté sobre todos nosotros que estamos en este chat, escuchando esta información. La pregunta que yo tengo es, base lo que usted estaba hablando sobre que nosotros primero fuimos llamados, y después tuvimos que ser, después del llamado, que después que los otros recibimos, escuchamos el llamado y fuimos mandados a aprender y a enseñar, que los otros debíamos de ser educados primero en la palabra, ¿cierto? ¿Me entiende lo que quise decir? Sí. Lo bíblico es que el individuo es llamado y luego es formado, es discipulado. Amén. O sea, para tú poder ir a predicar el evangelio, tú necesitas estar capacitado. Para tú poder ir a formar a otros. Amén. Para tú traer a otras personas a Cristo, no necesitas estar formado. Para traer a Cristo a alguien. Un ejemplo, en capítulo 4 dice que la mujer samaritana se encontró con Jesús. Y cuando se fue y trajo un grupo. Vengan y vean, porque hay uno allí que es profeta. Como dijo Felipe Natanael, ven y vean. Y dejaron de Nazaret puede ser algo bueno. Fue y vino y buscó a otro. Ahora, nosotros estamos llamados a ser discípulos. El primero es el llamado, como dije la otra vez. Lo segundo es la aceptación. We accept it. Primero es el llamado. Lo segundo es la aceptación. Porque si el individuo no acepta, sigue caminando y el llamado todavía sigue abierto. Aceptaste el llamado. Entonces, luego que tú aceptaste el llamado, eres discipulado, que es lo que se le llama la capacitación. Luego de la capacitación se encuentra cuando se te envía acompañado bajo supervisión, que fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Pablo agarró a Timoteo, se lo llevó, lo llevaba. Luego entonces está cuando se te envía. Y luego de que se te envía, está cuando se te instala. Entonces luego está la otra parte, que es la última, que es el establecimiento del ministerio y el reconocimiento a través de la trayectoria que has hecho en los otros seres humanos. Pues hay mucha gente dentro del pueblo que se ha saltado mucho de esos procesos y por eso tenemos el problema. Tenemos ministros predicando sin estar capacitados. Entonces vamos a tener que recoger toda la diablonada que el individuo enseñó
Entonces, tenemos el otro problema que dijo Corporán. Tenemos un evangelista que Dios lo usa estericando pie. No hay una gente que tenga un pie más corto que otro, que el tipo no se lo enderece. Ahora, él lo que tiene un llamado a enderezar pie. Pero como el pueblo no tiene una mentalidad, desde que él dice, no, él fue el hombre de Dios, fue el enderezapié que dijo tal cosa. El problema es que hay una usurpación de ministerios, donde el individuo que está llamado a enderezar pie, ahora está enseñando. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? Con todas las sandeces que dijo este individuo, que no eran bíblicas, porque él se consideraba como siervo de Dios, pero era un analfabeto bíblico. Al ser un analfabeto bíblico, quebrantó muchísimos principios y quebrantó la usurpación de ministerio. Eso es penado en Israel. Eso es penado por la Biblia. Eso es penado en el reino. Pero es algo que es lo normal dentro de las iglesias evangélicas. Sí, porque como usted dijo, perdón. Sí, es como usted dijo que lo aguaron, le echaron un poquito más de agua que era necesario y se salieron de lo básico. Y por eso era que yo quería, la pregunta mía era, lo que tú estás tratando de decirnos a nosotros es que tenemos que volver a recordar el llamado, a ser educado para después hacer el trabajo. Es que es así. O sea, eso es lo bíblico. Eso fue lo que yo hice. Y me resultó. Yo me senté, digo, espérense mis hijos, yo tengo que sentarme porque yo estoy educado. Señor, yo te pido perdón porque yo he dicho muchas cosas que no van acorde con tu palabra. Yo me voy a sentar. Y temas que he tenido que enseñar a la iglesia, he tenido que corregirlos. Señores, Dios tuvo que libertarme de la religión y este tema no es así que va, es así que va. Y eso no me ha quitado a mí de ser más ministro ni menos ministro. Ahora hay mucha gente que su orgullo no se lo va a permitir. Su orgullo es más grande que su fe. Y no le permiten pararse en un altar, pararse dentro de una congregación a decir, yo enseñé esto y esto estaba torcido, yo ahora quiero enderezar. Bien, ministro, las 11:09, pero tiene Cris la mano levantada y no se la quiero dejar ahí, siendo que es la primera vez que está con nosotros y que se une a este seminario. Ministro Cris, dele ahí para adelante, Padre de Dios. Amén, Dios le bendiga. Amén, habla un poquito más fuerte. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén. Amén. Me escucha. ¿Sí me Haga escucha? su pregunta un poquito más fuerte todavía. Ok, vamos a ver si ahora se escucha. No se oye, ministro Cris. ¿Ahora sí me escucha? Muy bajito, muy bajito. Ahí yo creo que se oye. Ahora sí. Dele ahí a ver. Es porque usted tiene los audífonos, maybe, a lo mejor. Ok, ministro Rubiera, después del ministro. Ajá, diga, ahí sí se oye, diga. Mi pregunta es con respecto a lo que el ministro estaba diciendo, conforme a esas enseñanzas, esos dogmas y esas doctrinas que son de hombres. Bien claro lo dice Pablo cuando envía a Timoteo y le dice en su palabra y le pone una advertencia diciendo de esos pensamientos. Le dice que se cuide de esas fábulas y de esas genealogías y que tenga mucho cuidado de esos hombres y ese tipo de cosas. Entonces me gustó mucho eso que él menciona con respecto a lo que es el pensamiento sistemático. Era lo que Pablo le decía a Timoteo,
que se cuidara de llevar a la iglesia de Cristo esos pensamientos sistemáticos y ligarlo a las enseñanzas y doctrinas que Cristo le dejó a sus apóstoles. Entonces, conforme a eso, me gustaría que el ministro me diga algo de cuando Pablo le dice a él, le hace este tipo de advertencia. ¿Tiene que ver mucho con esos pensamientos sistemáticos, o eso solamente Pablo le hizo esa advertencia a Timoteo por otra razón? Ok. Cuando el apóstol Pablo instala a Timoteo como pastor en la iglesia de Éfeso, recuérdense que Pablo fue varias veces allá y Pablo era el mentor de él. Pablo conocía a Timoteo, que era un individuo de carácter tímido, y le dice que se ocupe de la enseñanza y que haga la obra de evangelista, porque una de las cosas del mentor es que el mentor tiene que conocer las capacidades de sus discípulos. El mentor tiene que conocer la capacidad del discípulo. Haz la obra de evangelista. Cuídate de ti mismo, pero cuida la doctrina. El pensamiento sistemático, el pensamiento sistémico, era lo que Pablo quería que él ampliara, no simplemente que lo tuviera, sino que también lo maximizara, que se lo enseñara a nosotros. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistemático lo que te hace es que tú tengas un compromiso con la verdad. Y ese compromiso, cuando tú te acercas a la verdad, te hace que tú consigas la verdad, que tú escudriñes la verdad, que tú entiendas la verdad y que tú trates de enseñar la verdad y aplicar esa verdad tal y como está escrita. Por eso es la importancia del pensamiento sistémico. Es la importancia del pensamiento sistémico. Ministro, se podría decir esto cuando la gente dice hay que tener conocimiento, pero también hay que tener temor de Dios. Estas dos cosas van en caminos diferentes. Lo mismo que hay que buscar las cosas del espíritu. Es que el temor de Dios y buscar las cosas del espíritu van en un camino diferente al conocimiento de Dios, o van en el mismo camino. Es que sin conocimiento, señores, no hay nada. Quiero que ustedes, es que todo va ahí. Señores, miren, sin conocimiento no hay crecimiento. Usted se somete a lo que usted conoce. Sin conocimiento no hay sometimiento, porque sin conocimiento lo que es religión. Me explico. Todo comienza con el conocimiento. Todo comienza. ¿Por qué? La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud. A la fe que tú tienes, que Dios te inseminó, que Dios te dio, que vino por lo oír su palabra, tú tienes que agregarle virtud. La virtud es la capacidad buena que tiene el individuo, que le ha sido dada por Dios. Pero esa virtud te dice que le añada conocimiento. A ese conocimiento tú tienes que añadirle dominio propio, que tiene que ver con actitud. A ese dominio propio que tú le des, tienes que ponerle afecto fraternal. A ese afecto fraternal tiene que ponerle amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no nos dejará de estar ociosos y sin fruto. Entonces, la importancia del conocimiento es lo esencial. Porque los judíos buscan el conocimiento y los griegos buscan la sabiduría. Pero nosotros buscamos a Cristo, que es sabiduría y poder de Dios. Entonces, si estas cosas están aquí entre nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. La palabra ocioso que está ahí es traducida
como la palabra delincuente. No nos dejará de ser unos delincuentes dentro del pueblo y sin fruto. No nos van a dejar ser transgresores de la ley y sin fruto. Entonces, va todo junto, señores. Lo que pasa es que como se nos enseñó que el conocimiento es falta de espiritualidad. Que el conocimiento es falta de búsqueda. No, no es así. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos, en su capítulo 12, que nosotros tenemos que tener algo. Es nuestro culto racional. Un culto racional es un culto donde yo me voy a ir sometiendo a lo que conozco, donde yo voy a ir inquiriendo en lo que entiendo. Yo me someto a lo que voy aprendiendo. Y eso que yo voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica. Y cuando yo pongo en práctica lo que yo aprendo, a esto que se le llama crecimiento, todo va a comenzar del conocimiento. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Y el conocimiento del Hijo de Dios, la mejor relación que ustedes pueden tener con el Hijo de Dios es a través de las Escrituras. Si tiene una relación con el Hijo de Dios a través del dogma, está preso. Si la tiene a través del cuento de camino, está preso. Porque de la única forma que usted puede tener una relación con Dios es a través de las Escrituras. No hay otra forma. Si no es a través de las Escrituras, no hay otra forma. Porque Él fue que instruyó de que el hombre hiciera su palabra, de que el hombre guardara su palabra y de que el hombre viviera la palabra. Nosotros hemos lo que no hemos inventado todas las cosas y hemos separado todo. Abanderados de ignorancia, decimos que los estudiosos de la Biblia no son espirituales. Y siempre al conocimiento le estamos poniendo tacha. No, porque hay una situación con lo que tiene que ver con eso. Es que se necesita ser espiritual. Como decía Corporán. No se puede ser espiritual sin conocimiento. No hay forma. La importancia vamos a tener que seguir con el pensamiento sistémico porque todavía hay pila de cosas que abordarle. Sí. Yo quería acabar con el pensamiento sistémico, pero... Sí, falta. Ya son las 11:19, amado. Ministro, usted quería decir ya algo para... No, he dicho demasiado. Está cortando mucho. Sí, es porque a veces hay micrófonos que están abiertos, por eso que ustedes me ven que yo los cierro desde aquí. Amado, quisiera tiempo para más preguntas, son 19, sabe que esto es todos los viernes, solamente queremos que usted esté comprometido, que haga presencia en la clase, en verdad, yo le envío esta clase a la persona, se la envío ahorita, se la envío mañana, digámoslo así, porque hay personas que la vuelven a mirar y a ver. Y créanme que esto, lo que se está enseñando para la gloria del Eterno, son cosas que tratamos de sacar del corazón de Dios para que en verdad nos edifiquemos y del 98% que hemos agarrado de dogma y solo 2% de la verdad bíblica, empecemos cada vez más a que ese crecimiento sea una realidad de nuestras vidas. Así que, amado Padre Dios, ministro, coronel Quilan, Padre Dios, gracias por estar con nosotros, un honor. Amén. Un placer. Jacqueline, Marisol, Génesis, Javier, Linosca, Refugio, Claribel, Padre Dios, Pastora Rosadilia, Ministra Maritza Lozano, Huáscar, Ministro Cris, gracias por estar con nosotros. Un honor, Claribel, Marco Lozano, Milda, Jessica, Ana Fernández, ministra, mi amada Luz García, Angélica, gracias porque posteaste y hiciste también una pregunta. Aquí Rosa Miriam, que la paz de Dios sea contigo. Andrés Corporán, Marisol Sanlate desde Venezuela. Denise Cruz, teníamos tiempo sin verte, ok, así que te esperamos por aquí. Yesenia Mateo Peña, Yesenia, gracias por estar. Ministro Víctor Carmona, Ninosca Ventura, G, también iPhone, hay varios que no tienen nombre. Paz de Dios, nos estamos viendo el viernes
y ahí le envío la clase. Paz de Dios, gracias por todo.